lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:15 en la mañana. Lo tenemos acá para cerrar el informativo a Lenin Lara, actual asambleísta por Esmeraldas, fue ministro de Justicia además, pero hoy no vamos a hablar de política con él, o no sé si en algún momento hablemos de política. Hoy le hemos invitado para hablar de su libro denominado El Callejón de la Bruja Malafacha, que es este libro de Lenin Lara Rivadeneira. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Bueno, muy contento. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Y contento. Hoy día vamos a presentar este libro a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de la Casa de la Cultura. Y en efecto, con gran expectativa, porque es precisamente esa faceta de escritores, ese proyecto, ese hijo que sentimos quienes tenemos la posibilidad de escribir, que cuando terminamos una obra y cuando ya se presenta al público, sentimos que un hijo, que algo nuestro se está presentando al público. Así que con mucha expectativa, con mucha alegría y por supuesto también agradecido por esta oportunidad de hablar sobre esta obra que es El Callejón de la Bruja Malafacha. ¿En qué consiste El Callejón de la Bruja Malafacha? Bueno, es una historia que pudiéramos decir que es dirigida al público infanto-juvenil, que narra las aventuras, las experiencias de unos niños que también se va evidenciando su devenir en el que de niños preadolescentes pasan a adolescentes, pero que además siempre están presentes en torno de un sector y en torno de lo que es el callejón, donde existe un árbol de tamarindo y ahí, según la leyenda del barrio, según la fantasía de los mismos niños, vive una bruja malafacha con sus pájaros, con sus cuervos, y en torno de todo eso se desarrollan esas ideas, esas historias más que ideas, y por supuesto, hoy presentamos y queremos que los lectores puedan precisamente leer, disfrutar, porque yo creo que es una historia muy bonita, una historia que va relatando todo aquello. Es infancia más que no conoció el internet. Es infancia que vivía de puertas hacia la calle, el día a día. Además, inicia también porque uno de los niños, devenido ya en adulto, que vivió en ese barrio, regresa al sector de manera casual, porque era parte de un grupo de estudios de la universidad. Una de las compañeras manda vía virtual, a través del WhatsApp, la dirección donde ella vive, y él llega guiado por el mapa virtual del WhatsApp, por por el GPS, digamos, de su teléfono, que le dice: camina a 100 metros, gira a la derecha, a 100 metros encontrará su destino, a 100 pasos encontrará su destino, y cuando se da cuenta, ha regresado a su barrio y ha entrado precisamente por ese callejón que cuando niños evitaban, que era el Callejón de la Bruja Malafacha. Claro. Y ahí empieza y se recrean todas aquellas aventuras que vivió muchos años atrás. Cuando niño, porque daba miedo. Porque le daba miedo, por supuesto. Tenían ese miedo de la Bruja Malafacha, que era parte de su mundo, de su fantasía, pero también de sus temores. Aquí dice la Bruja del Tamarindo. ¿Por qué el tamarindo? ¿A qué nos referimos ahí? Bueno, es un árbol de tamarindo. Había un árbol de tamarindo, un árbol majestuoso, donde la Bruja Malafacha vivía, donde vive, pues en este caso, donde además viven también sus cuervos, sus pájaros, y un árbol absolutamente majestuoso, inmenso, totalmente se elevaba por sobre las palmeras que también tenían en este cocal. Es un barrio que queda cerca de la playa, entonces tiene todas estas características, pero es el tamarindo precisamente. Entonces en ese tamarindo es donde la Bruja Malafacha pernocta y donde vive. Acá voy al segundo capítulo, dice Las Canicas Perdidas. Parte de esos juegos tradicionales. No sé si usted alguna vez... No, claro, pero obviamente canicas no es el término con el que uno las bolichas. Las bolichas, ¿no? Las bolichas, claro así que es. Jugué las bolichas, ¿cómo sí, no? Sí, las bolichas. Oiga, y Las Canicas Perdidas es precisamente la historia de uno de los niños que llega con su tarrito de canicas y bueno, todos llevaban sus tarritos y el niño termina perdiendo y termina regresando sin ninguna de ellas. Así que, vuelto un mar de lágrimas, regresa a su casa mientras perdió las canicas. Perdió las canicas porque en el juego pues no acertó. El Pepo y Trulo, no sé si también recuerdan esa frase que decían Pepo y Trulo. Pepo y Trulo paga doble. Así es. Entonces, claro, no solamente era le golpea la boliche y va al huequito. Pepo y Trulo. Pepo y Trulo. Ese es. Para que vean que sí he jugado yo eso. así, en mi niñez allá en Ambato. El huerto de los Ledesma, ¿qué significa? Bueno, una familia del sector que cultivaba sus árboles, tenía árboles de mango, árboles de grosellas, muy bien cultivados, bastante bien cultivados, pero además da la casualidad de que esta familia tenía en un patio grande a un periquito que se llamaba Joselito
y a un pastor alemán que cuidaba los contornos de este sector que se llamaba Macario. Entonces era ahí precisamente donde los niños querían meterse porque eran los mangos más bonitos, tenían los frutos mejor cosechados o mejor cultivados y por supuesto estos niños iban a cosecharlos para sus andanzas, para sus correrías, que además eran los frutos, que eran además eran los banquetes con los que ellos solían darse. Entonces ellos se metían al huerto de los Ledesma y tramaban ciertas aventuras, ciertas trampitas para poder engañar a los cuidadores, que en este caso eran Macario, el perro pastor alemán, y Joselito, que era un periquito, era un lorito que vivía en el huerto. Entonces, claro, es parte de las aventuras que ellos narran y cómo ellos finalmente lograban engañar, lograban soslayar incluso este cuidado de estos animales y lograban pues hacerse con aquellos frutos, con aquellos mangos, con aquellas grosellas que los Ledesma, que esta familia Ledesma cultivaba en su huerto. Vea usted, ¿y por qué aquí hemos puesto un capítulo que es el panecillo y los eternos rivales? ¿Hablamos del panecillo de Quito? ¿Es no, hay un panecillo. A ver, cuente, ¿cuál panecillo? Hay un panecillo que la novela se localiza en Esmeraldas sin que en este caso lo defina, no dice la ciudad de Esmeraldas. Pero ciertamente tiene mucho autobiográfico. Yo crecí en Esmeraldas, crecí precisamente en el sector de Las Palmas, donde además hay un barrio que se llama El Panecillo, que es así mismo un sector alto, desde donde se puede admirar el mar, y que en este caso también, en la vida de los protagonistas, en la vida de los niños que se narra de manera directa la historia de ellos, eran parte de sus rivales, eran con quienes se enfrentaban en los partidos de fútbol, que también hay uno de los capítulos que acá dice justo, ¿no? Los papás del barrio, el campeonato del Saturno y varios triunfos. Sí, por supuesto, era parte de ese crecimiento, parte de ese crecer. Pelotero. El pelotero, así es. El peloteo, la organización de campeonatos con los barrios aledaños, y bueno, los niños que vivían eso como una opción de vida, el tema de ser participantes de un campeonato, el tema de ganar, cuando en este caso los niños protagonistas no ganaron el campeonato, lo ganaron sus rivales, de hecho, lo ganaron los del Panecillo, que eran sus eternos rivales, y ellos terminaron bastante frustrados, pero es parte de eso, parte del crecer, parte del vivir. Creo que en efecto este libro intenta describir lo que es vivir la infancia a plenitud, lo que es ser niño y lo que es ese mundo que se recrea, donde se enfrentan a piratas, donde tienen una bruja que también los asusta, que también a veces los ayuda. Entonces, todo eso. Oiga, acá parece que nos está hablando de este momento, ¿no? Una noche la luz de la ciudad se apagó. Sí. La central termoeléctrica de energía que alimentaba la línea de electricidad sufrió un daño de dimensiones trascendentes. Casi lo que nos pasa ahora. Tania y las historias de terror. ¿De qué hablamos ahí? Oiga, sí, justamente. Y yo creo que algún momento también pensaba, y usted ha dado en el clavo, claro. Fabricio, usted ha visto, y sí, en esos entonces había momentos en que se iba la luz también a nivel general. Y una de las niñas del barrio, de los amiguitos, del grupo, que se llamaba Tania, que además era la niña más ladina, e incluso tenía dotes de liderazgo muy claramente definidos, esta niña, por ejemplo, aprovechaba que se iba la luz y los reunía pues a sus amiguitos y empezaba a contarles historias de terror. Así que los tenía ahí, quietitos, pero también llenos de miedo, y aprovechaba precisamente estos momentos de oscuridad que más o menos como los que hemos estado viviendo, como los que estamos viviendo ahora, 20 o 30 años después de que esa historia se haya dado. Aquí hay un capítulo que dice el tranvía, pero en la Tierra Verde no hay tranvía. No hay tranvía, pero sí había los carricoches. Ya. Sí había los carricoches. A ver, cuéntale a la audiencia cuáles eran. Por supuesto, había los carricoches. Bueno, estos niños también son parte del crecer urbanístico de la ciudad, y llega un momento en que empiezan a asfaltar sus calles. Y sus calles que por supuesto tenían calles inclinadas, calles que eran parte de la geografía, digamos, de la ciudad, en este caso donde viven, y había una que era bastante inclinada. Entonces, ¿qué hicieron los niños? Empezaron a tomar esta calle para bajarse en carricoches y organizaron una suerte de tranvía, que era un carricoche bastante más largo, donde se metían 5 o 6 niños y todos se bajaban la loma, que incluso a ratos eran acompañados pues por los ladridos, por el correr de Macario, que es el perro de los Ledesma, que es precisamente quedaba en
en la esquina de esta calle que era la más inclinada y la que recientemente se había asfaltado, así que era parte del disfrute, era parte de las vivencias que estos niños, y que el tranvía finalmente era eso donde se acumulaban 5 o 6 niños y con un carricoche que habían logrado construir, bajaban esas calles viviendo las aventuras que ellos diseñaban y que ellos en su mente siempre recreaban. Bueno, acá también se habla de las fiestas de fin de año, golosinas y monigotes, el retorno a clases y una feliz empresa de unión y solidaridad. En la costa regresan a clases en febrero, marzo, me parece. Sí, entre abril y mayo, más o menos. Sí, entre marzo y abril, perdón. ¿A qué tragedia nos referimos? Hay un capítulo que dice la tragedia. Sí, hay un niño del barrio que luego de que los padres, los niños, las familias como tal, pudieron defender un espacio que tuvo intenciones de ser privatizado. Incluso ellos se enfrentaron con las autoridades y lograron finalmente que ese barrio, que era su parque, se quedara como un parque para la comunidad. Pero cuando tienen una celebración en torno de eso, un niño que queda solito, porque todo el barrio estaba afuera, pero en efecto estaban afuera de la casa, que era donde siempre se reunían, que es la casa de Ramoncito, un hermanito de Ramoncito en efecto. Todo el barrio está en el patio celebrando, disfrutando los resultados de esa lucha que dieron. El hermanito, que era un bebé, se cae, y eso incluso hace que el niño quede aprisionado entre la pata de la cama donde estaba, de la cuna donde estaba, y la cómoda, y finalmente queda con una lesión que es su piernita se quedó más pequeñita, y desde ahí en adelante incluso quedó con una muleta, y es precisamente ese hecho lo que se narra ahí. Con esto cierro. ¿Qué le motivó a Lenin Lara a escribir? Bueno, le cuento que yo fui un lector voraz desde niño. Yo empecé a leer. Se cultivó la lectura, Lenin. Sí. Para mí ha sido una de mis pasiones la lectura. A los 7, 8 años empecé a leer. Leía con mucha voracidad. Todo lo que encontraba lo leía. Tanto es así que incluso hubo lecturas que las hice muy tempranamente y que no logré comprenderlas como debía. 100 años de soledad, por ejemplo. Yo leí cuando tenía 11 años y finalmente no pude comprender esa obra, pero esa ha sido parte de mi devenir, parte de mi acción. Luego, a los 17 años, empecé a escribir, porque hubo una convocatoria en ese entonces de Diario El Comercio que motivaba, que mandaba un cuento, que presentaba un cuento y decía, termínalo. Y yo empecé a escribirlo y me di cuenta de que me gustaba. Y no pude parar. Luego, a los 20 años, ya publiqué mi primer libro, que fue un libro de cuentos en conjunto con mi madre, cuentos de ella, cuentos míos. De hecho, el libro se llama El novedoso transcurrir. Ella inicia el cuento, yo lo termino, y este fue pues también como que ya mi primera obra que se entregó al público. En el 2005 tuve una novela que fue incluso galardonada en el concurso nacional de novela corta Medardo Ángel Silva, convocado por el Ministerio de Educación en ese entonces, y por supuesto, ahí ya me fui. Pero claro, también pasó el tema de que vino luego la actividad política, y ese fue el momento en el que me separé, me distancié de la literatura, cosa de la que sí me arrepiento, y ahora, a partir de la pandemia, terminé esta novela que la había empezado en el 2015. Esta novela que hoy estoy presentando, yo la empecé en el 2005, y la terminé casi 15 años después, que fue más o menos a raíz de la pandemia, 2020, 2021, y que hoy tengo la alegría de poder presentarla al público ecuatoriano. Recordemos solamente para cerrar, será esta tarde en la Casa de la Cultura. Esta tarde a las 5:30 en el Auditorio Nacional, en la Casa de la Cultura, que vamos a presentar el libro El Callejón de la Bruja Malafacha, con el apoyo, obviamente, no puedo dejar de reconocer el apoyo del Museo Nacional, ministerio que depende del Ministerio de Cultura. También la Casa de la Cultura ha sido un gran soporte. Mi editorial, que es El Ángel Editor, a cargo de Javier Oquendo, que es ese gran gestor cultural, literario, poeta, indiscutiblemente, va a ser presentado por Lucrecia Maldonado. Esta obra va a ser presentada por Lucrecia Maldonado, lo que a mí me emociona. Siempre he admirado su obra, su trayectoria, su trabajo. Hoy tendré el honor de que sea ella quien presente precisamente esta obra, y por supuesto con la participación teatral de Tato Caamaño, que es un actor de teatro que
que ha incluso escrito un poema sobre esta obra, una cosa muy bonita, y que también ha desarrollado toda una propuesta teatral explicando, quizás llevando al teatro lo que es esta obra, y la participación de Sonia Bustos. Creo que hay un cúmulo de apoyos para que hoy esta obra podamos presentarla al público. Lenin, muchas gracias. Muy Muchas gentil. gracias a ustedes, Fabricio. Gracias a Lenin Lara, que el día de hoy no nos ha hablado de política, no hemos hablado de política con el legislador, sino de su libro El Callejón de la Bruja Malafacha, que nos ha traído pues Lenin el día de hoy, lo va a presentar esta tarde en la Casa de la Cultura. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.